Pues hoy vamos a ver todo Nahum, tiene 3 capítulos. Y yo quiero ayudarte primero a entender un poquito el momento histórico de Nahum. Recordamos muy bien a Jonás. Jonás es un profeta muy popular, un profeta que muchas personas conocen. Jonás se fue de la tierra de Israel porque Dios le mandó a predicar a Nínive. Y recordamos que Nínive era una gran ciudad dentro de Asiria. Y este pueblo era terrible. Dijimos que era un estado terrorista. Realmente la forma en la que ellos iban a masacrar y conquistar otros lugares no era por el hecho de conquistar muchas veces, sino más allá el hecho de aterrorizar, descuartizar personas, torturar. Y vimos que Dios le envía a Jonás. Jonás no quiere ir y en fin pasan una gran cantidad de cosas. Al final Jonás va, predica y ellos se arrepienten. Y Dios no los condena. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó después? Bueno, después pasó Nahum. 100 años después. Entonces vemos que esa generación que se arrepintió, esa generación que se humilló delante del Señor, esa generación que conoció al Dios de Israel y se arrepintió, ya había pasado. 100 años después, volvieron a sus caminos pecaminosos, corruptos, violentos, llenos de todo tipo de maldad. Así que Dios ya no les envía un profeta hasta allá, pero sí anuncia a su pueblo que el día ha llegado para destruir a Siria, a Nínive. Vemos entonces esto, que este es el mensaje de Nahum. Ahora, el mensaje de Nahum es a Judá. Y dijimos que habían estas 2 divisiones de Israel. Se dividió el reino. Y primero había el reino del norte, había el reino del sur. El reino del norte se le llamaba Israel, el reino del sur, Judá. Y entonces este profeta estaba hablándole al reino del sur, a Judá, este mensaje profético. Dios, como les dije, envía a Nahum a Judá a anunciar que Nínive, tu enemigo más terrible, va a ser destruido, juzgado, consumido. Dios envía a Nahum a predicar que ha llegado el juicio para sus enemigos. Ahora, este es un mensaje muy serio, pero ojo, consolador. Me dice, ¿cómo? Este mensaje lleno de juicio de principio a fin trae consuelo. Imagina por un momento la situación de tu país, si tú vienes de un país que está en terribles dificultades como Venezuela. Imagina la situación de tu país. ¿No es de gran consuelo el anuncio de la derrota de tus opresores? Es una buena noticia cuando te avisan sobre la destrucción de un gobierno opresor, violento, corrupto, que oprime a todos. Fue una gran noticia el anuncio de la derrota de Asiria para Israel, para Judá. Fue una gran noticia el anuncio del fin de la Unión Soviética cuando pasó, ¿verdad? Y a cada villano le llega el día de su destrucción. Los tiranos y los opresores no son eternos. A su tiempo Dios hará que paguen cada una de sus maldades. Dios ve cada pecado, cada maldad, cada violencia, cada acto de corrupción, cada nación corrupta, a su tiempo recibe su condena. Y Nahum trae un mensaje de juicio que produce consuelo. El apóstol Pablo nos explica que todo el Antiguo Testamento, incluyendo Nahum,
el profeta, fue escrito para nosotros y para nuestra consolación. Dice Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas, ¿cuáles son estas cosas? El Antiguo Testamento. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Nuestra enseñanza? Sí, esos lectores modernos, cristianos, los que le estaba hablando. Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que hay una forma en la que todas estas cosas, todo el libro que se estaba escribiendo era para nosotros. Ahora, el nombre Nahum es un nombre raro. Nahum no se repite más en las Escrituras. Significa consolación. Pero Nahum es un libro acerca del juicio de Nínive y su nombre significa consolación. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, reconociendo que hay una forma de anunciar el juicio de Dios que trae consuelo al pueblo de Dios. Otra vez, hay una forma de anunciar el juicio de Dios que trae consuelo para el pueblo de Dios. Por eso, el sermón de hoy se titula La consolación del juicio de Dios. La consolación del juicio de Dios. El día de hoy veremos 3 formas en las que Nahum nos consuela como el pueblo de Dios al predicar el juicio de Dios contra Nínive. Vamos a comenzar con el primero entonces. Primero, del capítulo 1, la consolación por la venganza de Dios. Consolación por la venganza de Dios. Vamos a leer el texto, si tienes tu Biblia abierta, Nahum capítulo 1, desde el versículo 1 al 6, y dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcós. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Nahum, con un lenguaje demasiado hermoso, poético, organizado, que te pone una imagen en tu corazón, en tu mente mientras lo lees, nos habla de la venganza de Dios. Y quizá por eso Nahum no es el libro más popular de la Biblia. La venganza de Dios. Ahora, fíjate la forma en la que describe a Dios. Vengador, celoso, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En otras palabras, estar con Dios y hablar sobre Dios y predicar acerca de Dios no es un juego de niños. Es Dios, majestuoso, terrible, inmenso. Ahora, otra vez, Nahum significa consolación. ¿Cómo nosotros somos consolados con la venganza de Dios?
Otra vez, yo quiero que te pongas en la mente de los primeros lectores o que escucharon estas profecías. El terror que ellos sentían de que Asiria les iba a destruir. El dolor de memorias que tenían de familiares que habían sido torturados y descuartizados por los asirios. Los amigos que habían muerto. Y el saber, yo soy el próximo. Y el escuchar la dulce noticia, Dios es celoso y vengador de su pueblo. Y es lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo Asiria básicamente se vuelve el poder más grande de todo el mundo, que continúa haciendo violencia y maldad. Dios va a actuar. Y esos son dulces noticias para el que lo escucha. Vamos a ver dos cosas que son relevantes para nuestras vidas aquí en este pasaje de la consolación por la venganza de Dios. Primero, debemos aprender a alabar a Dios por su justicia. Yo creo que leyendo este pasaje, muchos de nosotros somos confrontados con esta realidad. Somos sorprendidos. Nos sorprende esta descripción de Dios y decimos, ¿que Dios qué? ¿Que Dios va a hacer qué? ¿Que Dios se siente cómo? Yo nunca había escuchado de ese Dios. Bueno, nosotros debemos aprender a alabar a Dios por su justicia, porque nosotros debemos alabar a Dios como Dios nos ha mostrado en su palabra que le alabemos. No por nuestra elección agarrar las partes favoritas de Dios y esta otra parte acá, y después esta no me gusta de Dios, voy a echarla a un lado. Y nosotros nos volvemos Dios entonces, creando nuestro propio Dios a nuestra propia imagen y a nuestro propio gusto. Pero te quiero preguntar, ¿alguna vez has leído los Salmos, por ejemplo, y te has pausado por un momento y dicho, ¿cómo yo puedo alabar a Dios con este salmo? Que es una canción para cantar. Yo quiero mostrarte un salmo donde se ejemplifica a un hombre de Dios adorando a Dios porque Él ejecuta justicia y se venga de sus enemigos. Y antes de leer este salmo, quiero decirte que la brutalidad cruel de Asiria no iba a ser tolerada indefinidamente por un Dios justo y santo. El impío no va a quedar sin castigo. Su juicio del impío es bueno. Y eso es lo importante antes de leer este salmo, que nosotros entendamos el juicio que Dios hace del impío, incluso si ese impío, la palabra impío quiere decir pecador. Incluso si ese impío eres tú o yo, es bueno, porque Él es bueno, es justo, es santo y no es indiferente contra la maldad. Y entonces debemos alabarle por su justicia también. Dice el Salmo 94, quizá quisieras memorizar este salmo. Dice así: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob. O sea, Dios no se da cuenta, básicamente es lo que dijeron los impíos. Él no se da cuenta de lo que yo hago. Pero Dios sí se da cuenta. Y al final del Salmo, ve la parte positiva en la que le ayuda a él. Y dice, mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza.
y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad y los destruirá Jehová nuestro Dios. En otras palabras, aunque la policía no detenga al criminal que te hirió, Dios, nadie puede escaparse de Dios. Debemos realmente entender que cuando Dios ejecuta su justicia, Él está siendo perfecto, bueno, santo y digno de alabanza. Y si nosotros tenemos un problema con eso, nosotros somos el problema, no Dios, y no su palabra. Segundo que podemos aprender de esta porción y del hecho de que nos consolamos por la venganza de Dios, es que debemos recordar siempre que la venganza le pertenece al Señor. Es decir, ¿por qué a mí me consuela como creyente? Me consuela que Dios va a vengarse. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice que cuando yo entiendo que a Dios le pertenece la venganza, yo no tengo que vengarme. Se nos prohíbe tomar venganza en nuestras manos. Y se nos exige confiar en que de Dios es la venganza. Y te voy a leer algunos textos que dicen esto. Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso está en Levíticos. Proverbios 20:22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. No te apresures. Si Él va a ver, yo voy a responder, Él me va a ver realmente. No te apresures. Él te salvará el Señor. Proverbios 24:29. No digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Romanos 12, del 18 al 21, es el que habla más profundo y más claro acerca de este tema y dice esto. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Está en Deuteronomios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y finalmente Pablo mismo, en 2 de Timoteo 4:14, su última carta, nos da un ejemplo práctico de cómo se ve esto. Y habla de este hombre que se llama Alejandro, el calderero, que le estaba haciendo tanto daño. Y dice, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Está muriéndose, está poniendo sus últimas palabras y dice, él me hizo mucho daño, Timoteo. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Así que hay consuelo, hermanos, en entender la venganza de Dios. Vamos a nuestro siguiente pasaje, capítulo 1, del 7 al 14, y entendemos esto, que hay consolación por la protección bondadosa de Dios. Hay consolación por la protección bondadosa de Dios. Y dice así el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Cuando habla de fortaleza está hablando de un fuerte, de un castillo, de un refugio fuerte. Entonces dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y entonces después sigue hablando del juicio que viene. Ahora, ¿por qué esto nos da consuelo, mis hermanos? Porque si Dios es poderoso, justo y venga al malvado, entonces tenemos un refugio que
es fuerte, poderoso y puede protegernos. En otras palabras, si tú eres enemigo de Dios, estás en terribles problemas y debes temblar. Pero si tú eres un verdadero creyente, un cristiano, que realmente eres un discípulo de Jesucristo, estás en las manos más seguras que puedan existir, porque el Dios fuerte y valiente está contigo. Es decir, un niño que es hijo de un miembro del SWAT team, que es fuerte, que es entrenado para hacer todas estas cosas, para matar, para proteger, no tiene miedo de su papá, sino que se siente protegido por su papá. Pero el criminal que dice, fulano de tal, que tiene una fama por ser el mayor, el hombre más efectivo en el SWAT team, ese sí tiene miedo. Entonces vemos que realmente este poder puede estar a favor o en contra. Y aquí Nahum, el versículo 7, capítulo 1, versículo 7, enfatiza en un versículo por qué eso obra a favor de su pueblo. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él conoce si tú confías en Él. Él sabe quién eres tú. Y Él sabe si tú eres su hijo. Y luego comienza a hablar un poco más acerca de cómo Él iba a vengarse y a juzgar a Nínive. Pero yo quiero otra vez ir a dos porciones prácticas de este pasaje. Y primero es esto. Debes tomar en serio el conocimiento de Dios, porque eso te va a sostener o va a hacer que te derrumbes en los momentos más difíciles. Si tu idea de Dios es tan superficial que no puede darte sostén en los momentos más difíciles, probablemente no conoces aún al Dios de la Biblia. Fuerte, valiente, majestuoso y que es tu refugio. Y no puedes refugiarte en estas ideas porque las rechazas. ¿Por qué? Porque la cultura lo rechaza. La cultura rechaza una idea de un Dios que se venga o de un Dios que tiene ira contra el pecador. Y uno dice, bueno, estoy rechazando esto, ¿verdad? No me gusta. Al final, cuando venga un momento difícil en tu vida, no vas a tener a tu Dios vengador que va a ejercer justicia y vas a decir, estoy desprotegido y sin esperanza. Así que, hermanos, debemos tomar en serio el conocimiento de Dios. Algunos de estos libros proféticos nos toman por sorpresa. Dicen cosas acerca de Dios que jamás hubiéramos imaginado. Y apenas estamos tocando la superficie del conocimiento de Dios. Es tan insuficiente el conocimiento que tenemos, por ejemplo, de la santidad de Dios. Vamos a poner ese ejemplo. Es tan superficial el conocimiento que tenemos de que Dios es santo. También es tan superficial la idea que tenemos de que Dios es amor. Tan frágil, tan débil. Estamos tocando la superficie. Y yo te animo, profundiza en qué significa que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios es justo, bondadoso, que Dios cuida a los suyos, que Dios tiene una ira santa. Profundiza en cada una de estas cosas y serán un sostén para ti. Porque un Dios desbalanceado que solamente es como un abuelito que vemos de vez en cuando y simplemente quiere darnos dulces,
no te va a sostener en este mundo que tiene tantas aflicciones, en esta guerra espiritual que tienes tantas tentaciones y que te empujan tanto a dejar al Señor. Ahora yo quiero mencionarte un pequeño ejemplo de cómo este famoso escritor C.S. Lewis, en su famoso libro de las Crónicas de Narnia, escribió acerca de el personaje principal, un león que se llama Aslan, ¿verdad? Un león. Y cómo él trata de corregir un poco esta idea en su cultura, en su tiempo, que es peor ahora, en su cultura, de que Dios no es un Dios que debemos temer, ¿no? Dice, con esta pequeña historia, no, Aslan representa a Dios. Y escucha la combinación que este Aslan, este león, tiene entre poder, autoridad, bondad y todas estas cosas. Y dice así la parte del libro. Susana, una niña pequeña, está por conocer al rey de Narnia, Aslan, y dice, ¿quién es Aslan?, preguntó Susana. ¿Aslan? ¿Cómo? ¿Es que ustedes no lo saben? Es el rey. Es el señor de todo el bosque, pero no viene muy a menudo. Jamás en mi tiempo, ni en el tiempo de mis padres. Sin embargo, corre la voz de que ha vuelto. Está en Narnia en este momento. Entenderán todo cuando lo vean, concluyó el señor Castor. Lucía preguntó, ¿es un hombre?, preguntó Lucía dudando. ¿Aslan, un hombre?, exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de más allá del mar. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león, el gran león. Oh, exclamó Susana, pensé que era un hombre. ¿Y él se puede confiar en él? Creo que me sentiría bastante nerviosa al conocer un león. Así será, cariño, dijo la señora Castora. Es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces, es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que le dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligroso? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, les aseguro. C.S. Lewis nos ayuda con esta historia, y pueden leer las historias de Narnia, son varios libros, a entender Jesucristo, Dios encarnado, o Dios, el carácter de Dios es algo mucho más complejo de lo que muchas veces aceptamos en esta cultura. Que quiere decirnos, no, Dios no es peligroso. Claro que es peligroso, es Dios, pero es bueno, es muy bueno y es amor. Así que no podemos ser indiferentes, o nos sentimos seguros, refugiados en este Dios, o nos sentimos aterrados porque somos sus enemigos. Y lo segundo, además de profundizar en el conocimiento de Dios, lo segundo es que realmente ante esta idea de que Dios es o nuestra protección o nuestro enemigo, debemos hacernos la pregunta: ¿este mensaje de Nahum te brinda buenas noticias o malas noticias? Considera tu estado espiritual en el que te encuentras tú. Si eres un enemigo de Dios, debes temblar. Si eres un hijo, debes descansar confiadamente. Si eres un enemigo, serás devorado por Dios. Si eres un hijo, serás protegido. Y si la ira de Dios aún se encuentra sobre ti, si aún no te has reconciliado con Dios, no huyas buscando un escondite. El único refugio que te puede proteger de la ira de Dios
es cuando huyes y te